El legado de Fatih Gaben es uno de los artistas más destacados de Palestina y en particular de Gaza. Él es un artista, digamos, autodidacta que durante toda su vida se dedicó al arte, a ser profesor también de arte, y bueno, aquí vemos algunas de sus obras que desde los años 70, me voy a poner así, que desde, por ejemplo, del lado derecho, ¿no?, podemos ver que es una representación de Palestina que se mezcla con la aldea, ¿no?, y tiene una paloma, y bueno, también hizo algunas obras, por ejemplo, esta donde aparece Yasser Arafat, ¿no?, fue muy conocida. Y también una de sus obras, antes del inicio de la primera intifada, digamos, ya presagiaba el uso de las piedras, de las rocas, como un símbolo de la lucha y de la resistencia. Entonces, pues este es uno de los artistas que lamentablemente hemos perdido debido a este ataque sobre Gaza. Esto sin contar la cantidad de instituciones, lugares artísticos que también se han perdido, además de las universidades. Esta, por ejemplo, que vemos aquí atrás, es la Galería Éltica, que está en Gaza, y bueno, fue destruida en diciembre del 2023. Esta galería era un proyecto independiente de varios artistas de Gaza, y fue destruida y saqueada. Y bueno, esta es la galería, ¿no?, cuando estaba todavía en pie hace unos cuantos meses, ¿no?, para que nos demos idea, ¿no?, de cómo son los lugares que se han perdido con la ocupación. Como un símbolo de la resistencia. Esto que vemos aquí en las imágenes, al lado derecho es la Galería 79. La Galería 79, que se inauguró en 1979, no por eso se llamaba 79, pero fue la primera galería de arte en Palestina. Se inauguró en Ramallah en este año, en 79. Qué tarde, ¿no? Pues es la situación de ocupación que no había permitido que no hubiera ninguna infraestructura ni ningún museo. De hecho, el Museo Palestino tiene muy poquito tiempo que existe, y es una ONG, ¿no?, es con la forma en que está estructurado el museo. La galería les confiscó las llaves. Además de confiscar las llaves, se llevó a los 3 artistas que estaban en ese momento en la galería, que eran los responsables, que son estos señores que vemos aquí. Del lado izquierdo están Slimane Mansour y Nabil Anani, y del lado derecho está Issam Bader. Ellos eran los artistas que organizaron la apertura de esta galería en Ramallah. Entonces, cuando se los llevaron a interrogar, además de haberles decomisado todas las pinturas que tenían para exponer en la galería, el ejército empezó a darles instrucciones a los artistas. Una gran cantidad de obras de arte de estos artistas se perdió porque era una cosa común decomisar y destruir las obras de arte de los artistas en territorios ocupados. Empezaron a decir a los artistas cómo tenían que ser sus pinturas. Entonces les decían, mira, si tú tienes un fusil aquí, no, eso no lo puedes poner porque es político. O si tú tienes este dibujo aquí, no lo utilices porque es un símbolo político.
Bajo la ley militar israelí 101 está prohibida la utilización de cualquier símbolo político sin autorización, que por supuesto no se obtiene nunca, en todo el material impreso. Y para esta ley, las obras de arte son consideradas material impreso. Entonces, cuando les estaban diciendo cómo utilizar, cómo hacer sus pinturas y qué símbolos y qué dibujos no utilizar, a Isam, que está de este lado, le dijeron, mira, tú no puedes poner verde al lado de rojo, al lado de blanco, al lado de negro. Y entonces él les dijo, bueno, si no puedo pintar verde al lado de blanco, al lado de rojo, al lado de negro, entonces ¿cómo voy a pintar sandías? Entonces, a partir de un poco de esta broma, ¿no? Pues en el ámbito de los artistas palestinos, ¿no? Tenían presente esta idea de que no podían ni siquiera pintar sandías. Tras de ellos mismos era, vamos a dibujar símbolos que el pueblo palestino puede entender, pero los soldados no. Y así es como llegamos muchas veces a algunos símbolos, como por ejemplo lo que vimos en el primer video, ¿no? Esta mujer que tenía las naranjas, por ejemplo, son un símbolo muy importante para Palestina. Entonces, de esta manera, en las obras de arte, pues vemos naranjas, vemos granadas, vemos la llave, vemos muchos símbolos que representan Palestina. Además de organizar las exposiciones, otra de las cosas que los artistas hicieron fue imprimir sus obras en formato cartel y en tarjetas postales. Entonces, de esta manera, pues lograron que sus obras llegaran incluso a los campos de refugiados en otras partes de Palestina o en otros países. Tras de ellos mismos era, vamos a dibujar símbolos que el pueblo palestino puede entender, pero los soldados no. Y así es como llegamos muchas veces a algunos símbolos, como por ejemplo lo que vimos en el primer video, ¿no? Esta mujer que tenía las naranjas, por ejemplo, son un símbolo muy importante para Palestina. Entonces, de esta manera, en las obras de arte, pues vemos naranjas, vemos granadas, vemos la llave, vemos muchos símbolos que representan Palestina. Y sobre todo esta representación que veremos constantemente, ¿no? De esta mujer con el traje campesino, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, eso último me faltó explicar, que además de organizar las exposiciones, otra de las cosas que los artistas hicieron fue imprimir sus obras en formato cartel y en tarjetas postales. Entonces, de esta manera, pues lograron que sus obras llegaran incluso a los campos de refugiados en otras partes de Palestina o en otros países, como Líbano o Jordania. Ahora, entonces, por ejemplo, esa foto que vemos ahí, ¿no? Es una de las pinturas de uno de estos artistas que fue impresa, que está en un cartel, ¿no? Que todavía se encuentra colgada en uno de los muros. La que sigue, por favor. En estos carteles que los artistas imprimían, había muchas temáticas, y estos, por ejemplo, son dos carteles diferentes de la misma representación, que es un par de años antes de la primera intifada, que es uno de los hechos que se considera, digamos, como de los detonantes, uno de los tantos factores que hubo para la primera intifada, que fue el asesinato de Lina Nablusi, que es esta chica que está representada aquí, ¿no? Que fue una chica que era una adolescente que los francotiradores israelíes le dispararon de camino a la escuela. ¿De qué forma también utilizan la ocupación para sus prácticas artísticas? Esto que vemos aquí atrás es una obra de Vera Tamari que se llama ¿Quieres un...? ¿Cómo se llama cuando te llevan en coche? Así, ¿quieres que te lleve? Del año 2002. Como podemos ver ahí, la instalación es una fila de coches que están aplastados, que ella los puso en esa fila y los puso dentro de un parque que era como una especie como de cancha de béisbol en círculos, y que además además de esto es que no iban a ningún lado, es decir, era un círculo que se cerraba sobre sí mismo.
los coches, que es el objeto que ella usa. Hace una instalación, voy a leer un fragmento de lo que ella comenta sobre esta instalación, que lo explica mucho mejor. Los coches son íconos poderosos de nuestra sociedad. Además de ser una comodidad, se han vuelto una metáfora de la vida diaria. Estos objetos inanimados llevan un significado emocional para mucha gente. No para mí, porque nunca he tenido un carro y no he aprendido a manejar nunca, pero ver el coche de mi amiga Lisa a través de mi ventana, aplastado una mañana, me hizo estremecerme. Ese coche rojo en el que frecuentemente conducíamos estaba aplastado y estaba con las ruedas hacia arriba, casi como un insecto muerto. Estos objetos inanimados tienen en sí mismos el estatus de un acto de violencia vindictiva, de venganza, perpetrada por los tanques militares en 2002, la invasión a Ramallah. Mi idea en esta instalación no era solamente convertir basura en arte, como se ha hecho en el arte Dada. Lo que quería mostrar era una noción de arte como ejercicio estético y hacer una declaración sobre la lógica mundana que se vuelve totalmente ilógica a través de la violencia y de la maquinaria de guerra. Lo que él hace es tomar alfombras rojas y ponerlas en gasa en diferentes ocasiones. No necesito, creo que, explicar mucho un poco. Hay dos enfoques, ¿no? Pues de alguna manera el artista visibiliza las realidades de Gaza, y por el otro lado también hay un tono un poco sarcástico sobre muchas cosas de la vida diaria. Entonces, ese que vemos ahí vestido de traje, pues es Mohammad, que es el artista, y le vemos sobre una alfombra roja con 2 bidones de gasolina. Pues los bidones de gasolina son para los generadores de electricidad, que no hay electricidad continuamente en Gaza, ¿no? Entonces es por eso que está, ¿no?, con sus mejores trajes en una alfombra roja, pero llevando 2 bidones de gasolina. De los motivos por lo que le interesa también el cactus es porque él ve una gran similitud también en la forma del cactus y la forma humana, como vemos en esta cabeza, ¿no?, y el corazón, en la lengua, etc. Y entonces, bueno, él dice: pan de molde mohoso, aceitunas negras mohosas, aceite de oliva mohoso, pepinos amarillos mohosos. Esta mesa fue abandonada al comienzo del bombardeo y permaneció en su lugar hasta que todo en ella se pudrió. El tiempo pasa y todo llega a su fin, incluso el ser humano en esta guerra, dejado solo bajo los escombros de su casa hasta que su cuerpo se descompone sin que nadie lo saque o lo socorra. Creo que otra de las formas en que los artistas palestinos utilizan el arte también como una forma para mostrar y evidenciar la ocupación es este ejemplo. Es una obra del artista Khaled Hourani que se llama Camino a Jerusalén. Y entonces esta instalación, él primero se pregunta, dice: bueno, en todas las ciudades a donde vayas del mundo siempre hay indicadores de qué hay cerca, ¿no?, qué ciudad hay, a cuántos kilómetros, etc. Y Jerusalén, siendo una ciudad súper importante internacional, pues no tiene estos letreros. Entonces lo que él hizo fue hacer unas placas de cerámica que puso en todos los territorios ocupados, poniendo cuál era la distancia hacia Jerusalén. Yo soy una mujer árabe de color, y nosotras venimos en todas las sombras de la ira. Lo único que mi abuelo siempre quiso hacer era levantarse al amanecer, mirar a mi abuela Lili rezar en un pueblo escondido entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un olivo, en la tierra que dicen que ya no es mía, en todas las sombras de la ira. Así que déjame decirte que esta mujer que habita dentro de mí solo te traerá tu próximo rebelde. Ella llevará una piedra en una mano y la bandera palestina en la otra. Yo soy una mujer árabe de color. Ten cuidado, ten cuidado. Y mira,
Yo era de una generación de nietos que heredó el asilo. Cuando crecí, he pensado mucho en la posibilidad de que una persona naciera como refugiada. El asilo es un acto de desplazamiento de un lugar físico a otro. Entonces, en mi caso, yo nací en Damasco, Siria. No hice eso, sin embargo, soy una refugiada. Luego, ella les pregunta a sus alumnos, ¿hay algún estudiante entre ustedes que no sea sirio? La respuesta es no. Comienza a contar el número de estudiantes sirios. Recuerdo bien el incidente y cómo miré a mi colega con su delgado cuerpo y su cabeza disgustada. No sabía si ella estaba pensando lo mismo. ¿Por qué solo los dos estamos aquí mientras todos se sienten? Todos los estudiantes estaban protegidos por el principio de la mayoría, mientras yo y mi colega estábamos de la minoría cansada, tímida, desafiante. Desde entonces me he dado cuenta de lo que cansado que es ser una minoría. Ese incidente dejó una profunda impresión en mi memoria. Una vez más, recuerdo ese incidente, pero esta vez en Barcelona. Claro, no voy a contar de la Barcelona. Soy una palestina del año 1948. En mi adolescencia me di cuenta de que era una palestina del año 1948. Al principio no sabía lo que eso significa políticamente. Todo lo que sabía era que mi abuela y abuelo salieron con mi padre de Palestina cuando mi padre tenía 2 años en el año 48. En esta fecha, la tierra de Palestina fue robada. Lo que sucedió en el 48 no es solo una ocupación, sino un robo de un país, historia y identidad. La Nakba, que significa la catástrofe, es un término palestino que describe la tragedia humana del desplazamiento de un gran número de personas palestinas fuera de sus hogares, más de 700.000 en aquella época. Este es el nombre utilizado por los palestinos para su desplazamiento y la destrucción de la mayoría de sus características políticas, económicas y culturales en el 48. Entonces, en el año 48 ha formado mi identidad como palestina, como muchos parientes y amigos palestinos. Al comienzo de la etapa preparatoria en la escuela descubrí otra fecha importante, otra identidad para muchos palestinos. Mi compañera de clase era palestina del año 67, era de otra fecha, otra identidad, otro desplazamiento. La guerra del 67 fue la guerra que estalló entre Israel y Egipto, Siria y Jordania. Al finalizar de la guerra, Israel había conquistado la península de Siná, la franja de el Negev. ¿De dónde eres? Soy palestina de Siria. Pues toma, país no reconocido. Sentí cuando vi por la primera vez esta frase en mi tarjeta de residencia temporal española que todo mi cuerpo, conocimiento, experiencia y pasado no fueron reconocidos por Europa. La mayoría de los refugiados palestinos en Europa están sujetos a un cierto racismo que se manifiesta en la cancelación de su identidad, su país, su pasado y historia. Puse la tarjeta de residencia en mi bolso y sentí las llaves de mi casa en Siria. Esas llaves que tomé conmigo cuando salí en 2013. Unas llaves normales pertenecen a unas casas normales que pertenecen a esta época. De repente recordé todas estas viejas llaves colgadas en la pared en la mayoría de las casas de refugiados palestinos en Siria. Me robaron la tierra, me robaron la historia, me robaron la identidad. Mercenarios, ladrones, robaron la montaña, robaron el río, robaron el mar. Mentirosos codiciosos, me robaron el pan, me robaron la comida, me robaron el agua. Cobardes oportunistas, robaron las casas, robaron los barrios, robaron las calles. Hipócritas, racistas, robaron la justicia, robaron la geografía, robaron la economía. Colonos, fascistas,
robaron las ciudades, robaron los pueblos, robaron Jerusalén. Criminales, asesinos, me robaron el mapa, me robaron la cultura, me robaron la vida, pero no me robarán la sonrisa, no me robarán la dignidad, ni robarán mi voluntad. Muchas gracias.